Bienvenidos a Terror en la Noche, el canal donde desentrañamos los más oscuros secretos y revelamos historias de terror que pocos conocen. ¿Están preparados para adentrarse en el mundo de lo inexplicable y lo aterrador? Había una vez un tipo, llamémoslo Juan, que era fanático de las historias de terror. No había nada que le gustara más que quedarse hasta altas horas de la noche viendo películas de terror, leyendo cuentos espeluznantes y explorando los rincones más oscuros de Internet en busca de relatos escalofriantes. Pero un día, Juan decidió que ya era hora de dar un paso adelante y escribir su propia historia de terror, una que dejara a todos los demás en estado de shock. Así que agarró su laptop, se acomodó en su viejo sillón y se dispuso a crear una trama que hiciera temblar hasta el más valiente de los corazones. La historia que Juan tenía en mente comenzaba en una noche tormentosa, con rayos que iluminaban el cielo y truenos que resonaban como si el mismísimo infierno estuviera enojado. El protagonista sería un joven intrépido que se aventuraba a pasar la noche en una mansión abandonada en lo profundo del bosque. Juan se imaginaba la mansión como un lugar sombrío y decadente, con ventanas rotas y enredaderas que se retorcían alrededor de sus muros como brazos esqueléticos. Mientras escribía la primera escena, un escalofrío recorrió la espalda de Juan. Se frotó los brazos para calentarse y se forzó a sí mismo a seguir adelante. Después de todo, era solo su propia historia, nada podía salir mal, ¿verdad? Continuó describiendo cómo el joven protagonista entraba en la mansión, empujando con cautela la puerta chirriante. El sonido de la puerta fue tan realista en su mente que juraría haberlo escuchado en su propia sala de estar. A medida que la historia avanzaba, Juan se sumergía cada vez más en su narrativa. El protagonista exploraba los oscuros pasillos de la mansión, con el suelo crujiendo bajo sus pies y sombras que parecían moverse por sí solas. Juan se encontraba escribiendo a un ritmo frenético, sin apenas darse cuenta de que la tormenta fuera de su ventana se había intensificado, haciendo que las persianas golpearan contra el cristal con un ruido inquietante. De repente, mientras Juan describía una habitación en la que el protagonista encontraba un espejo antiguo cubierto de polvo, su propia pantalla de laptop parpadeó. La imagen se distorsionó durante un segundo y luego volvió a la normalidad. Juan frunció el ceño, preguntándose si había sido su imaginación o algún problema técnico. Decidió que era mejor seguir adelante y olvidar el incidente. La historia tomaba un giro más oscuro a medida que el protagonista descubría pistas sobre los oscuros secretos de la mansión. Juan estaba tan absorto en su escritura que apenas notó cómo la temperatura en la habitación comenzaba a descender gradualmente. Se estremeció y se envolvió en su suéter, atribuyendo el frío repentino a la tormenta que rugía afuera. A medida que la historia llegaba a su clímax, con el protagonista enfrentándose a una presencia malévola en el ático de la mansión, Juan sintió como si alguien lo observara. Volteó hacia la puerta de su sala de estar, pero no había nadie allí. Solo el reflejo de la pantalla iluminando su rostro nervioso. Deja de ser tan paranoico, se dijo a sí mismo mientras volvía a centrarse en su escritura. Pero entonces, justo cuando el protagonista de su historia se enfrentaba al horror supremo en el ático, el monitor de la laptop de Juan parpadeó nuevamente. Esta vez, la pantalla se llenó de estática por un momento antes de volver a la normalidad. Juan se levantó de su silla, sintiendo que algo no estaba bien. Tal vez debería haber elegido escribir sobre unicornios o pasteles en lugar de esta historia escalofriante. Justo cuando estaba a punto de cerrar su laptop y rendirse por la noche, la pantalla se encendió por sí sola. Las palabras en la pantalla comenzaron a moverse, formando una oración que Juan no había escrito. Decía, ¿te atreves a enfrentar tus propios miedos, Juan? El corazón de Juan latía con fuerza mientras miraba incrédulo la pantalla. No podía ser real, ¿verdad? Era solo su imaginación jugándole una mala pasada. Decidió que necesitaba un trago para calmarse y se dirigió a la cocina. Mientras llenaba un vaso de agua, escuchó un susurro suave detrás de él, como si alguien estuviera susurrando en su oído. Se giró bruscamente, pero no había nadie allí. La sensación de que no estaba solo en su propia casa lo atormentaba mientras volvía a la sala de estar. Se quedó petrificado cuando vio que las palabras en la pantalla de su laptop habían cambiado de nuevo. Decían, no puedes escapar de tu propia historia, Juan. Te estoy esperando. Juan sintió un nudo en la garganta mientras miraba la pantalla, sus ojos se llenaron de terror. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Cómo podía su propia historia cobrar vida y acosarlo de esta manera? Quiso huir, dejarlo todo atrás, pero sabía que no podía escapar de lo que había creado. Decidió enfrentar la situación. Volvió a su laptop y comenzó a escribir, tratando de cambiar el curso de la historia.
Pero cada vez que intentaba hacerlo, las palabras en la pantalla cambiaban por sí solas, regresando a la historia original que había creado. La presencia en su casa se volvió más intensa, los susurros más audibles, las sombras más inquietantes. Finalmente, Juan se rindió. Se dejó caer en el sofá, exhausto y aterrado. La pantalla de la laptop mostraba ahora una última oración: tu historia de terror ha cobrado vida, Juan. Y ahora, tú eres su protagonista. La mansión abandonada, los pasillos oscuros, la presencia malévola, todo comenzó a materializarse a su alrededor. Juan se encontró atrapado en su propia creación, viviendo el horror que había imaginado para su protagonista. Cada esquina oscura, cada puerta que se abría lentamente, cada susurro que le helaba la sangre, todo era real. La historia de terror que Juan había creado se convirtió en su pesadilla personal. A medida que luchaba por sobrevivir en el mundo que había dado vida a través de sus palabras, se dio cuenta de la poderosa lección que había aprendido. Los miedos y las pesadillas que uno crea pueden volverse reales si se les da suficiente poder, si se les permite controlar la mente. Y así, la historia de Juan se convirtió en una advertencia a otros. Nunca subestimes el poder de tus propias palabras, porque podrían cobrar vida de una manera que nunca podrías imaginar. Y si alguna vez te encuentras escribiendo una historia de terror, ten cuidado con lo que desees, porque podrías terminar viviéndola tú mismo. Muchas gracias por unirte a nosotros en otra noche llena de terror y suspenso en nuestro canal, Terror en la Noche. Esperamos que hayas disfrutado de este escalofriante video tanto como nosotros al crearlo. Si te ha gustado y quieres ver más contenido terrorífico, no olvides darle un gran me gusta al video para que podamos saberlo. Además, estamos ansiosos por conocer tus sugerencias para futuros videos. ¿Hay alguna leyenda urbana, historia paranormal o misterio que te gustaría que investiguemos? Déjanos tus ideas en los comentarios. Si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte al canal y unirte a nuestra comunidad de amantes del terror. Así, no te perderás ninguno de nuestros escalofriantes episodios. Prepárate para más noches de suspenso y horror. Nos vemos pronto en el próximo video.